Hola, hola, buenas tardes. eh, Bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia virtual de comunicación asertiva en espacios de aprendizaje. La conferencia se va a llevar a cabo conforme a nuestras actividades anuales, también como manera de agradecimiento a todos nuestros estudiantes. A todas nuestras, bueno, compañeras y compañeros que nos han acompañado durante todos estos meses y este año de trabajo. Y pues bueno, les comento rápidamente cómo vamos a estar trabajando la conferencia. Em, Dentro de la conferencia vamos a estar entablando un poquito al apartado de la comunicación asertiva. Vamos a brindar algunas herramientas, estrategias que podríamos aplicar dentro del aula, que también son importantes para el trabajo con nuestras y nuestros estudiantes. Posteriormente vamos a aperturar la ronda de preguntas, comentarios, por si alguien tiene alguna duda, poder resolver cualquier situación que se presente. ¿Ok? Entonces, pues si les parece, vamos a dar inicio con nuestra conferencia. Perfecto. En primera instancia, tenemos que identificar qué es la comunicación asertiva, ¿ok? Y también aprender a identificar la diferencia que existe entre el apartado de comunicar nuestras necesidades de manera pasivo-agresiva. En algunas ocasiones quizá hemos podido escuchar a lo largo de nuestra vida, ¿no? Ya sea con compañeras, compañeros, alumnos, alumnas, familiares, etcétera, que mencionan, es que yo soy una persona sin filtro, soy muy directa o muy directo, etcétera. Sin embargo, esto no es comunicación asertiva, porque ser directo, directa, no significa que yo pueda lastimar a las personas. También entender que es muy diferente, por ejemplo, cuando hay personas que nos dicen, no, es que yo le expreso, pero no soy responsable de cómo tú lo entiendas. Y también ahí tenemos que tomar en cuenta, cuando yo estoy en un proceso de comunicación, sí tengo la responsabilidad de expresar mis ideas, mis sentimientos, mis emociones de manera adecuada, responsable, respetuosa y hacer que la otra persona que me está escuchando, vaya, la persona receptora, pueda comprender mi mensaje de manera adecuada. No me puedo escudar bajo él. Es que tú así lo estás entendiendo, ¿por qué no? Yo también soy responsable de lo que estoy tratando a dar a entender, ¿no? También dentro del aula. O sea, muchas veces dentro de nuestras participaciones o cuando explicamos algo, nos vamos en el punto de me entendieron, dejándole la responsabilidad absoluta a las y los estudiantes cuando no es así. ¿Por qué? Porque yo soy la maestra o el maestro. Yo soy el responsable o la responsable de transmitir la información. Mis alumnos sí me van a escuchar, ¿no? Mis alumnas y mis alumnos. Sin embargo, ellos no son los responsables absolutos de comprender la información. También yo tengo que saber usar palabras, tecnicismos adecuados a las personas con las que voy a trabajar. Entonces, parte de mi comunicación es el apartado de yo me di a entender. ¿Por qué? Porque yo estoy explicando. Yo soy la persona que debe de asumir la responsabilidad de utilizar las palabras adecuadas para transmitir la información. Entonces, en este caso, la comunicación asertiva precisamente es una de las competencias dentro de la educación emocional que necesitamos trabajar. Ella nos va a ayudar para expresar de manera adecuada nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y emociones y nuestras necesidades. Repito, siempre de manera respetuosa. O sea, yo no me puedo escudar bajo, es que esto es lo que siento, sí. Sin embargo, no porque yo sienta X o Y situación, puedo justificar levantar la voz o utilizar palabras altisonantes o en algún momento también, ¿por qué no?
juzgar, criticar y demás, ¿no? Tenemos que aprender a comunicarnos de manera adecuada, siempre entendiendo esta responsabilidad en la cual yo tengo de no hacer sentir mal a las personas que me están escuchando, porque sí tengo derecho de expresarme, pero también las personas que me escuchan tienen derecho a ser respetadas, que es lo que muchas veces sucede a nivel de las emociones, por ejemplo, ¿no? Entendemos perfectamente que a nivel emocional nosotras, desde un fundamento neurobiológico, nosotras y nosotros no podemos controlar nuestras emociones, porque al final de cuentas es una respuesta neuroquímica en mi cerebro. Y yo no puedo controlar, inhibir o generar emociones, es algo que va a nacer de manera natural y se va a expresar. Pero dentro de la expresión de mis emociones, por eso hablábamos de las competencias emocionales, dentro de la expresión de mis emociones precisamente está esto, aprender a compartir mis sentimientos o mis emociones de manera responsable, aprender a comunicarme, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿cuáles son algunos componentes que vamos a tomar en cuenta o que vamos a considerar dentro de la inteligencia y la comunicación asertiva, perdón? En primera instancia, la claridad. Tenemos que evitar en todo momento que al momento de compartir nuestros pensamientos o emociones, seamos ambiguos en este proceso de comunicación. La ambigüedad no me sirve. Siempre tengo que hablar desde el yo. Yo necesito esto. ¿Ok? Yo me siento de esta manera. ¿Por qué? Si yo lo hablo muy general, supongamos que, no sé, en la escuela, a nuestros directivos, directivas, comentarles, bueno, es que yo tengo algún detallito con la parte de las planeaciones porque nos están pidiendo muchísima carga administrativa y entonces necesito expresar esto. Tengo que ser clara, comentar, a ver, tenemos mucha carga, nos están solicitando tal cosa. Esto está generando que yo también pierda tiempo para poder dar mis clases de manera adecuada. Simplemente necesito que entiendan que si yo hago todo esto administrativo, va a haber una secuela también o un desgaste que va a verse reflejado en mis clases, porque soy un ser humano y también me canso. Ser clara. En cambio, si yo le digo, es que fíjese que las planeaciones o me están pidiendo estos formatos y es que también tengo otras cosas y soy demasiado general, no me estoy dando a entender sobre las cosas que necesito en ese momento. Siempre tengo que ser muy clara y muy claro con lo que necesito, versus también las y los estudiantes que requieren un proceso o un tipo de información, ¿no? Como alumnas y alumnos también tenemos el derecho de expresar nuestras necesidades, de solicitarle a nuestras y nuestros maestros la manera en la que se comuniquen de manera respetuosa con nosotras y nosotros. Explicar qué es lo que necesitamos, por ejemplo, con las clases, con las explicaciones, con los contenidos, para que a mí me sea de utilidad también en la vida. Entonces, parte de la comunicación asertiva es, en primera instancia, ser claras y claros. ¿Qué queremos? ¿Qué necesitamos? ¿Y cómo nos estamos sintiendo? Punto por punto para que sea una conversación. Ojo también aquí, estamos dentro de la comunicación asertiva, tenemos que hacer uso de la escucha activa. Entonces es difícil si yo solo solicito o genero un monólogo de lo que yo necesito, pero no escucho a la otra persona. Recuerden que al final de cuentas parte de los diálogos es un ir y venir de información, es un dar información, recibir información y identificar, analizar de cierta manera qué puedo hacer yo con esa información para ayudar a la persona que me está necesitando el apoyo. ¿Ok? Entonces, necesitamos también trabajar dentro de estos elementos y necesitamos identificar cómo poder acompañar y cómo poder sobrellevar esas situaciones. Perfecto. Ahora,
Vamos a trabajar también con el apartado del respeto, ¿ok? ¿Qué necesitamos trabajar y reconocer? Primero, cuando yo voy a comunicar algo, tengo que entender que todas las personas, todas, absolutamente todas, merecen respeto, ¿vale? Hay muchas veces que nos dejamos llevar sobre las edades, que este apartado es muy importante porque al final de cuentas, las nuevas generaciones también nos están enseñando a comunicarnos de manera adecuada, ¿no? Nuestras generaciones, los millennials en adelante, tendemos mucho o crecimos con esta percepción de no seamos mayores o seamos más pequeños que X o Y persona, no significa que tenemos el derecho de violentar o de agredir o hacer comentarios pasivo-agresivos, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy que hablamos y entendemos que de los cuerpos no se habla. De los cuerpos hay que ser respetuosos. No nos interesa cómo está físicamente la persona. Yo no tengo por qué criticar, por qué juzgar formas de vida, decisiones, físico, ni nada que no tenga que ver con mi persona. Yo puedo sí hacer un análisis crítico de mis acciones, de mi conducta, de mi cuerpo, de mi forma de vestir si así lo deseo, pero no tengo el derecho de hablar de nadie más. Ahí es donde entra este punto. O sea, si yo quiero que se me respete, también debo de respetar. No puedo escudarme bajo el hecho de, ay, es que yo soy una persona mayor y por esto me tienes que respetar, pero yo sí tengo el derecho de agredirte o de juzgarte o de generar comentarios pasivo-agresivos. No, el respeto debe de venir de ambas partes, no importa la edad. Entonces, también desde este punto es importante. Si llegamos dentro de una conversación en donde la otra persona no nos está respetando, también tenemos el derecho de levantarnos y retirarnos o de hacer el comentario y solicitar, ¿sabes qué? Este comentario a mí me hace daño y siento que es irrespetuoso hacia mi persona, hacia mis ideas y hacia mis perspectivas. Ojo, esto no quiere decir que todas y todos tengamos que estar en el mismo mood, o sea que todas y todos tengamos que pensar igual. No, podemos tener ideas diversas y eso está completamente perfecto. El problema o la gran problemática es el hecho de convivir con otras personas que tienen perspectivas, ideas, formas de vida completamente diferentes, no me da el derecho de juzgar porque no viven o no piensan igual que yo. Puedo estar, puedo escuchar, puedo no cambiar mi perspectiva de vida, pero eso no me quita que puedo escuchar a la persona. Ese apartado de respeto es el que siempre debe de existir. Todas y todos merecemos respeto, no importa nuestra edad, nuestra etnia, nuestra cultura, nuestra ideología en diferentes ámbitos, merecemos respeto y merecemos ser escuchadas y escuchados. Merecemos también que se nos escuche y obviamente dentro de este apartado debemos de escuchar de la misma manera, ¿no? Tratar de ser respetuosos y respetuosos al momento en la que una persona nos esté compartiendo también parte de sus vivencias. Mantener un equilibrio entre mis necesidades y las necesidades de otras personas. Les comentaba, al final de cuentas, parte de la comunicación asertiva es un diálogo. Yo voy a poner mis puntos sobre la mesa, pero también la otra persona va a poner sus puntos sobre la mesa, ¿ok? Vamos a llegar a un acuerdo. Dentro del aula es exactamente lo mismo, o sea, así como lo vamos a trabajar en casa, en pareja, con nuestras hijas, hijos, padres, madres, etcétera, también en el aula. Muchas veces lo que hacemos dentro del aula es llegar e imponer. Esta es mi forma de trabajar, esta es mi forma de evaluar, esta es la forma en la que ustedes tienen que adaptarse, ustedes, a mí. Esto no es comunicación asertiva. O sea, lo ideal es, esta es mi propuesta de trabajo. ¿Ustedes qué opinan? Esta es mi propuesta de evaluación. Propuesta, ojo, no estoy llegando a imponer. También
Alumnas, alumnos, ustedes tienen el derecho de decirme, maestra, maestro, yo no estoy de acuerdo con X o Y elemento que está tomando o con tales porcentajes, porque al final de cuentas, ¿quiénes van a ser evaluados? Las y los alumnos, no yo. Yo voy a evaluar, cierto, pero son las y los estudiantes los que al final de todo van a ser evaluados y tienen el derecho de elegir cómo ser evaluados, no nosotros de llegar a imponerles este tipo de situaciones. Entonces, por lo tanto, ahí es donde entra el equilibrio. Propongo, pero también escucho propuestas. No solo me puedo llegar a imponer o no solo puedo ser permisiva o permisivo de que alguien llegue a imponer sus ideas y sus percepciones. Tenemos que encontrar este balance en donde todas y todos llegamos al mismo punto, ¿no? Llegamos a este equilibrio de necesidades. La empatía, que también es muy importante. Tenemos que tomar en cuenta algo relevante dentro de la empatía, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de empatía, no hablamos sobre pues a veces un poquito tipo falacia de creer que en algún momento la empatía se reduce al ponerme en los zapatos del otro, porque eso no es empatía. O sea, nadie se puede poner en los zapatos de nadie, porque en primera instancia no tenemos el mismo tipo de vida, no tenemos las mismas percepciones. Nadie va a vivir igual que otra persona. Todos desde el proceso cerebral tenemos cerebros perfectamente individuales. Todas y todos pensamos, procesamos, analizamos e identificamos las experiencias de manera diferente. Por lo tanto, esta delimitar la empatía a me voy a poner en el zapato de alguien más, no, no es así. O sea, si fuese tan fácil, este mundo sería maravilloso, pero no es así. Básicamente, la empatía es el poder desde mis herramientas lograr comprender a la otra persona, sus perspectivas, sus ideas, su análisis y si se me permite acompañar. Entonces, dentro de la comunicación asertiva, la empatía me va a ayudar para validar las emociones y los pensamientos de la otra persona, lo que mencionamos. No juzgamos, escuchamos y tratamos de entender esta perspectiva. Muchas veces sucede desde la parte de las generaciones. Hay veces que vamos a tener una conversación con personas de generaciones más grandes que nosotros, que tienen perspectivas de vida completamente diferentes, ¿no? Que quizá a la nuestra, no sé. Yo tengo un pensamiento sobre el matrimonio igualitario y que el matrimonio igualitario está perfecto, no pasa nada y todas y todos tienen derecho de vivir y ejercer su amor como gusten. Pero puede que dentro de esta conversación esté una persona con un pensamiento completamente diferente, ¿no? Quizá una persona con mayor edad que piensa que los matrimonios tienen que ser entre parejas heterosexuales únicamente y no se puede cualquier otro tipo de unión. Entonces, parte de la empatía es esto, ¿no? Entender, ok, esta persona tengo que entender su contexto, tengo que entender su educación y tengo que entender que su perspectiva no va a cambiar. Y no voy a entrar en un debate ni voy a entrar en un proceso de pelea para tratar de que esa persona cambie su perspectiva. Si esa persona quiere vivir con ese tipo de ideas y con esos pensamientos, adelante. Si esa persona está dispuesta a escuchar otro tipo de perspectivas y en algún momento tiene una apertura mental para cambiar estos pensamientos, adelante, lo platicamos. Si yo noto que no es así, simplemente no entro en estos debates, porque esto me genera la empatía. Eso también es comunicación asertiva. Aprender a escuchar, a entender, a evaluar de manera rápida con qué tipo de personas estoy platicando y entonces, ¿cómo puedo brindar esa comunicación? O cómo puedo simplemente escuchar
entender y tratar de no entrar en un debate, ¿no? Porque no juzgo. Estoy buscando literalmente no juzgar a las personas que están en un proceso o con un pensamiento completamente diferente al mío. Ojo también aquí, que eso no significa que yo no pueda alzar la voz cuando sea necesario. O sea, eh, hay veces que escuchamos estas frases como perro no come perro, pero maestro sí come maestro, dándonos a entender que entre maestras y maestros nos tenemos que solapar y guardar todo cuando no es así. Entre maestras y maestros también, si alguno o alguna de nuestras compañeras genera un tipo de violencia, algún tipo de acoso hacia algún otro compañero, compañera o estudiante, ¿no? Ya sea alumna, alumno, obviamente tenemos ahí sí que alzar la voz, pero dentro de una comunicación asertiva. Explicar por qué eso es una agresión, por qué eso es un tipo de violencia, por qué mi comentario puede generar acoso escolar a mis alumnas y a mis alumnos, que el hecho de que yo sea su maestra, su maestro, no me da el derecho de usar comentarios pasivo-agresivos, de humillar, de generar discriminación, de generar una comparativa entre los avances de uno u otro alumno, porque eso también es acoso escolar. O sea, tenemos que encontrar esta medida en la cual todas y todos aprendamos a escucharnos, aprendamos a llevar un proceso adecuado dentro de la comunicación sin sentirnos presionadas y presionados a, ay, no, es que si tengo que esperar, pues que sí debería de tolerar estas circunstancias porque no es lo ideal. Ahora, ¿cómo podemos trabajar nuestra comunicación asertiva? Bueno, en primera instancia, practicar la autoexpresión. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos ayuda muchísimo, ya sea cuando vamos a exponer, cuando vamos a tener una... No se escucha, maestra. Hola, hola, ¿me escuchó? Perdón. Sí, ya se escucha, maestra. Ah, perfecto, perdón. Muchísimas gracias. Muy bien, les comentaba, perdón, practicar la autoexpresión. Es importante en este punto tratar siempre de hacer, en algún momento lo podemos hablar como simulacros, de lo que puede suceder. O sea, si ustedes van a estar, saben que van a estar en un punto en donde es que tengo que exponer un tema, pero eso me hace sentir angustiada, nerviosa, estresada, porque no me siento tan cómoda al momento de hablar sobre estos temas, o tengo una reunión con padres y madres de familia y es mi primera reunión, o sé que estos papás, estas mamás son un poquito conflictivas y demás. O sea, cualquiera que sea la situación, tengo que practicar. O sea, tengo que inventarme un diálogo, si es posible, pararme en el espejo, perdón, ver mi comunicación no verbal, porque ojo, esto también transmite mucho. De hecho, dentro de la comunicación, eh, parte de lo que nosotros llegamos a transmitir, tan solo el 20% recae en la comunicación verbal, literalmente en lo que yo vaya a decir. Y el 80% va a recaer en mi comunicación no verbal, o sea, en mis expresiones faciales y en mi expresión corporal. Cómo estoy parada o sentada, cómo muevo los brazos, qué transmite mi cara. Eso también es algo que voy a enviar hacia mi receptor. O sea, si yo estoy parada tensa, esa tensión también la voy a transmitir. Si yo estoy relajada, o sea, mi cuerpo se nota que yo estoy relajada, mi voz va acompañada también de este tipo de comentarios, ¿no? Que son más relajados, más tranquilos, pues obviamente entonces voy a
generar que mi receptor o mi receptora reciban la información de la misma manera. Por eso es importante el apartado de la autoexpresión. Si es posible, colocarnos frente a un espejo, visualizar cómo me voy a parar, cómo me voy a sentar, cómo voy a mover las manos, los dedos, los brazos, cómo voy a, digamos, cuál es la expresión facial que voy a generar y empezar a generar un diálogo. Por ejemplo, buenos días, padres, madres de familia. Me imagino una respuesta de mi receptor o receptora y doy una respuesta, ¿no? Voy haciendo un diálogo, un simulacro del diálogo que se puede detonar. Ok, yo puedo decir esto y probablemente me van a responder esto. Perfecto, esta sería mi respuesta. Tengo que evaluarme, tengo que identificarme, reconocer. Cuando nosotros hacemos este apartado de la autoexpresión, nos ayuda mucho a relajarnos. Hay veces que cuando vamos a exponer o son parte de nuestras primeras veces de conversación frente a situaciones un poquito más complejas, ya sea frente a más personas o con una persona en específico, pero por ejemplo son nuestras primeras veces de entrevistas de empleo o son nuestras primeras veces con nuestro jefe, nuestra jefa, etcétera. Tendemos a sentirnos más nerviosas y nerviosos. Una vez que pasa, esto es normal, parte de mi proceso, de mi sistema límbico, ¿no? Normal en la respuesta de mi cerebro, o sea, no nos sintamos mal, porque es que yo debí de reaccionar, sí, normalmente pasa esto. Tengo la entrevista o la conversación tan importante y cuando termina la conversación empiezo a respirar, me relajo, mi ritmo cardíaco baja, mi sistema respiratorio empieza a trabajar de manera normal, mis neurotransmisores también, mi cerebro empieza a relajarse, entonces empiezo a pensar y a analizar toda la información, ¿cierto? Esto es lo que me ayuda, o sea, parte de la autoexpresión me va a ayudar muchísimo cuando yo, de cierta manera, hago un simulacro, porque ya tengo una idea de lo que puede suceder. Si yo no hago el simulacro, me va a ser más difícil saber qué responder. Y cuando termine la situación, al relajarme, pues obviamente ya tendré una idea más concreta de qué es lo que estoy respondiendo, cómo lo voy a llevar, cómo lo voy a manejar. O a veces digo, es que debí de haber dicho esto. Es que ¿por qué no contesté esto si yo lo sabía? Sí, tranquilas, es normal. Cuando nosotros hacemos estos simulacros y nos vamos directo a la situación, pues es más difícil que sepamos cómo responder. Cuando nosotros hacemos simulacros, tenemos ya una idea, por lo menos en nuestro cerebro, sobre las respuestas. Claro, ¿nos vamos a equivocar? Sí, porque también al final de cuentas es nuestro cerebro reaccionando a las situaciones en las que estamos colocando a nuestra conducta, ¿no? O sea, es completamente normal. Conforme van avanzando, conforme vamos teniendo más y más experiencias, esto va mejorando y va aumentando. Escuchar activamente lo mencionábamos anteriormente, si yo voy a hablar, también tengo que aprender a escuchar, no a escuchar, ojo, lo que yo quisiera entender. Cuando escucho las solicitudes de otra persona, es válido si yo no estoy logrando entender de manera adecuada, porque ojo, no todas y todos poseemos la habilidad de poder compartir nuestras emociones, sentimientos, pensamientos y necesidades tal cual. A algunas personas les cuesta un poquito más de trabajo y esto es mucho porque no nos ayudan y no nos acompañan a desarrollar nuestra inteligencia emocional desde pequeñines y pequeñinas. O sea, es completamente normal encontrar adultas, adultos que no saben expresar sus emociones, ¿no? Que se quedan callados, que cuando preguntamos cómo están nos pueden decir nada, pero sí están pasando muchas cosas en sus emociones, simplemente que no saben cómo transmitirlo. Es absolutamente normal. Cuando tenemos una comunicación asertiva, también tenemos que aprender a escuchar. O sea, hay veces que nos van a decir algo muy ambiguo y entonces parte de la comunicación asertiva, en lugar de decir, ah, es que quiso darme a entender esto, no, a ver.
Estas son las preguntas. Pregunta 1. Cuando tú haces este comentario, específicamente ¿a qué te refieres? Ah, ok. A tal, tal, tal. Perfecto, gracias. Segunda pregunta. Cuando mencionaste esto, yo entendí esto. Dime si estoy bien o estoy mal, y si estoy mal, corrígeme y dime qué es lo que yo debí de entender entonces. Ese tipo de preguntas nos ayudan a entender mejor las situaciones, a simplemente asumir, ah, es que la persona quiso decir esto. No, ojo, la comunicación parte de la escucha activa es precisamente escuchar. Si yo no estoy entendiendo varias cosas y en lugar de simplemente asimilar, entender qué le tengo que preguntar de lo que dijo. Ah, muy bien. Genero las preguntas o las anoto, lo que mejor me sirva, y entonces pregunto directamente para que yo no entienda algo desde mi perspectiva, ¿ok? Siempre es importante también asumir esto de la escucha activa y la comunicación asertiva. No asumo, pregunto. ¿Vale? Hay veces que entramos en una situación donde hacen un comentario y yo digo, ah, lo dijo por mí, ¿no? O es que hizo el comentario porque yo, no, eso no sucede así. Tenemos siempre, siempre, siempre tenemos que preguntar. Yo estoy entendiendo algo, sí, pero probablemente lo que entendí no es correcto. Entonces, pregunto, ¿qué estás dando a entender con este comentario? Disculpa, lo que dijiste, ¿lo dijiste por mí? No. Ah, muy bien, gracias. ¿Qué hice? Me ahorré un problema muy grande, porque hay veces que simplemente asumo y digo, ah, esta persona lo hizo el comentario por mí. Y no, muchas veces yo no soy el centro de su vida y no lo está haciendo ni lo está diciendo por mí. Por eso es importante preguntar. Controlar también el apartado del lenguaje corporal que les mencionaba. Es muy importante que practiquemos frente al espejo. Muchas maestras y maestros, lo sabemos, parte de nuestras explicaciones, parte de dar clases, hablamos mucho con las manos. No sé si se han observado, si lo han analizado, pero cuando nosotros hablamos y explicamos, utilizamos mucho nuestras manitas. Vamos y movemos y las manos, nuestros bracitos son un acompañamiento de lo que estamos dando a entender. Entonces es muy importante que aprendamos a identificar los movimientos de nuestras manos, así como mi comunicación asertiva en cuestión a mi voz tiene que ser tranquila, o sea, debo de evitar hablar rápido, porque si hablo rápido no se me entiende. Tengo que evitar alzar la voz, porque si alzo la voz ya estoy gritando y esto también puede generarse como un tipo de violencia. Tengo que aprender a evitar usar muletillas en medida de lo posible. Tengo que mantener un ritmo de voz tranquilo, relajado, a generar este tipo de pausas que le ayuden a nuestras y nuestros estudiantes a entender qué estamos diciendo. Por lo tanto, también mi comunicación corporal tiene que ir acompañado. Yo no puedo mover mis brazos rápidamente porque si los muevo muy rápido o los utilizo muchísimo, mis alumnas y mis alumnos solo van a observar mis brazos, pero no me van a escuchar. La escucha va a dejar o va a quedar a un lado por observar mis brazos y observar mi comunicación no verbal. Entonces tengo que aprender a que también mis brazos, así como mi voz, tienen que ir despacio, tienen que ir acompañados del ritmo y de la velocidad que estoy detonando al hablar. Otro punto muy importante, tengo que aprender a establecer límites, ¿vale? Esto es sumamente importante, sobre todo cuando tenemos CTs, reuniones de academia, reuniones de trabajo, de lo que sea con nuestros compañeros, padres, madres de familia o incluso alumnas y alumnos. Tenemos que aprender a establecer límites sobre esto, no se habla, ¿no? Este tipo de comentarios son violentos, no. O parar, a ver, ¿estás alzando la voz? Aquí vamos a bajar la voz. Si estás tan alterada y tan alterado que no puedes bajar la voz, paramos aquí la conversación y cuando nos tranquilicemos, retomamos nuevamente la conversación. Tenemos siempre que aprender
a establecer nuestros límites. Debemos de reconocer nuestros límites y aprender a comunicar esos límites. Poner límites no está mal y van a haber muchas personas que en algún momento se van a sentir agredidas, aludidas, porque ya no nos pueden violentar. Cuando nosotros establecemos límites, las personas que son violentas van a empezar a alejarse porque ya no pueden seguir agrediéndonos, que es lo que buscan y es lo que necesitan constantemente. Entonces, es importante siempre, no importa con quién sea, vamos a establecer límites. Ay, una compañera hizo un comentario hacia mí, ok, no lo voy a hacer frente a todos, pero sí, cuando termine la reunión, me acerco con la compañera y le digo, compañera, ¿sabes qué? Hiciste este comentario sobre mi trabajo, sobre mi persona o sobre mi actuar o sobre mi conducta. Te agradecería que no lo hicieras porque me es violento. Por favor, si tienes una forma diferente de decir este tipo de cosas, adelante. O prefiero que cuando tengas que decir algo así, me digas a mí, ¿vale? Te acerques y me digas, compañera, quiero hablar contigo. Y lo platicamos individualmente. No necesitas decirlo frente a las demás o los demás compañeros. Podemos hacerlo solas. Esto es establecer límites, aprender a escuchar y aprender a identificar qué es lo que nosotras y nosotros necesitamos para que se nos hable. Ojo, nuevamente, los límites se establecen con todas y con todos. Esto es que yo soy joven y el compañero es más grande, no importa que seamos mayores, incluso hay veces que dicen, es que yo soy una persona mayor y sí, precisamente porque somos mayores se supone que nosotras y nosotros deberíamos de ser más respetuosas y respetuosos, ¿no? O es que a veces los alumnos tienden a hacer X o Y comentario. Ok, vamos otra vez. Las y los estudiantes, si trabajamos de nivel licenciatura hacia abajo, todavía a nivel cerebral siguen siendo, aquí vamos a establecer, ¿no? Primera infancia hasta los 5 años, niñez hasta los 11 años, adolescencia hasta los 24 años. Por lo tanto, así trabajemos con nivel licenciatura, a nivel cerebral, las y los estudiantes siguen siendo adolescentes porque si tienen hasta 24 años, su cerebro sigue madurando y sigue desarrollándose. Después de los 25, ahora sí, nuestro cerebro termina de madurar, ahora sí, ya podemos considerarlo como adultas y adultos, ¿ok? Entonces, me pueden decir, es que hay veces que las y los alumnos, ¿no? Gritan o hacen tal comentario, ¿ok? ¿Quiénes son los adultos en esa relación? Nosotras y nosotros. Nuestros alumnos y alumnas, no. No me puedo poner a la par de una o un adolescente. No puedo responder de la misma manera porque se supone que yo soy la madura o el maduro emocional, cognitivamente. No ellas ni ellos. Ellos recién siguen creciendo, siguen aprendiendo. Ojo, eso no significa que vamos a justificar las acciones. Simplemente que no, si grita, no voy a gritarle. Si grita, me voy a tranquilizar, me voy a acercar, le voy a pedir de manera amable, quizá que salga un ratito del aula, que respire, que se tranquilice, que llegue y regrese nuevamente a su estatus emocional tranquila o tranquilo y posteriormente que se reintegre a la clase, que no pasa nada, ¿no? Pero pues salga, respire un poquito, le toque el aire, se lave la carita, tome agüita, haga lo que tenga que hacer afuera y posteriormente se integra a la clase y no pasa nada. Una vez que termina la clase, ¿qué hacemos? Hablar con ese alumno o con esa alumna para saber por qué tuvo esa reacción. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros conversamos sobre este tipo de situaciones, entonces es más sencillo para todas y para todos entender hacia dónde queremos guiarnos. Si yo simplemente grito, mi alumna o mi alumno va a gritar más y yo grito más y a ver quién gana gritando y a ver quién gana en este punto de a ver quién tiene más poder para vencer en esta pelea. No es necesario. Nosotras y nosotros somos las y los adultos. Nosotras y nosotros debemos de mantener el estatus emocional tranquilo
para que la o el alumno se tranquilice y posteriormente conversamos o hablamos de las consecuencias que su comportamiento detonó. ¿Por qué? Repito, eso no significa que vamos a justificar, simplemente no voy a actuar igual. O sea, no es como, obviamente, si yo voy caminando por la calle y una persona quiere llegar a agredirme, yo no me voy a empezar a agredir con esa persona, ¿cierto? Mi punto va a ser, ok, tranquilo, yo no te he hecho nada, ¿no? No, me voy a retirar porque no estoy buscando una pelea, ¿cierto? Entonces, si yo sé que eso lo voy a hacer en la calle, ¿por qué no lo llevo hacia el trabajo, vaya, ¿no? Con nuestras y nuestros estudiantes o compañeras, compañeros, incluso hasta con nuestra familia, porque con alguien más sí respondo, pero con otras personas no, soy más tranquila o más tranquilo. Entonces ahí también entra el punto de poder establecer límites. Para practicar constantemente la asertividad, sobre todo en situaciones cotidianas. Tratemos siempre de pensar en medida de lo posible y analizar nuestra probable respuesta ante ciertas situaciones. Repito, no porque alguien se pelee, llegue y me quiera pelear, yo también voy a responder peleando, ¿verdad? Porque el punto es mi supervivencia y que yo siga viva, tranquila y no me pase nada. Entonces, tengo que buscar tratar de ponerlo en práctica en diferentes situaciones. No voy a ingresar a peleas que no me corresponden, voy a buscar mejores maneras de interceder y de responder ante estas situaciones, pero no voy a alimentar este tipo de circunstancias. Y por último, el apartado de los beneficios. ¿Por qué necesito trabajar con mi inteligencia emocional y con mi comunicación asertiva? Específicamente, primero, nos ayuda a mejorar las reacciones con las personas. O sea, de cierta manera, el hecho de que yo aprenda a comunicarme de manera adecuada, asertiva, con las personas que me rodean, en esas personas empieza a generar confianza también, empieza a generar respeto mutuo. Si yo no les falto respeto, no me van a faltar respeto, porque regresemos, el respeto no es algo que se impone tal cual, es algo que se gana, ¿no? En algún punto, por ejemplo, he escuchado a algunos compañeros, compañeras que dicen, bueno, es que a nosotros los maestros antes se nos respetaba más. Ahorita ya nadie nos respeta y es como, no precisamente, ¿vale? Antes, de hecho, si somos realmente honestas y honestos, antes no se nos respetaba, se nos temía. Muchas de nosotras y nosotros que tuvimos todavía, que fuimos de estas generaciones en donde a las y los maestros aún se les permitía la violencia física, psicológica, verbal hacia las y los estudiantes, fuimos el resultado de cierta manera, ¿no? Pasamos en algún momento por una situación de violencia y de agresión porque era permisivo. Entonces, las cosas que hacíamos o no hacíamos no era precisamente porque le tuviéramos respeto a nuestra o nuestro maestro. Lo hacíamos o no porque les teníamos miedo. Era el miedo al castigo, era el miedo a la humillación, era el miedo a que nos pegaran, era el miedo a las conductas y respuestas que ellos tenían. Entonces no éramos respetados, éramos temidos. La figura del maestro, de la maestra, era temida, no de respeto. Hoy estamos abogando precisamente por el respeto. Si yo quiero que me respeten, debo respetar a mis alumnas y a mis alumnos, no porque sean chiquititos o chiquititas, quiere decir que yo tengo todo el derecho y el poder de hacer o deshacer lo que quiera con ellas y ellos. No, ellas y ellos merecen respeto, tengan la edad que tengan. Entonces, tengo que aprender a comunicarme desde ese punto con mis alumnas y mis alumnos. También nos va a ayudar a reducir el estrés. Recordemos, el estrés negativo. Hay dos tipos de estrés. Reconocemos al estrés positivo, reconocemos al estrés negativo y lo que estamos buscando es reducción del estrés negativo. Recuerden que al final de cuentas, nuestro cerebro va a responder a las situaciones estresantes sí o sí. A veces
tendemos a creer que yo puedo alzar la voz, gritar, insultar o hacer comentarios, hacer comentarios violentos en cierto punto y después pedir disculpas y ya, no pasó nada. A veces nos hacen esta metáfora y este análisis, ¿no? De, tengo un vaso y si el vaso se rompe y luego le pones pegamento, queda igual el vaso y eso se escucha muy bonito, muy poético de cierta manera, pero esto vamos a irnos a la parte biológica, al cerebro. El estrés va a detonar daño neuronal. Entre mayor sea la cantidad de estrés que yo le coloco a un ser humano, mayor va a ser el daño neuronal, mayor va a generarse las desconexiones de las redes, voy a generar muerte en mis neuronas por las cantidades de estrés. Entonces, cuando yo hago este tipo de comentarios, estoy lastimando neuronalmente a las personas también. No solo se sintió mal por mi comentario, pero si yo le pido disculpas, ya no se va a sentir mal. Ojalá fuese tan sencillo, ¿no? Ya no se siente mal y listo, sí, pero ¿y el daño que le hice a nivel cerebral, qué pasa? Ese no se repone. Que les decía, no comentábamos, siempre es importante tratar de escuchar a la otra parte, no simplemente creer o pensar que, ay, es que esa persona hizo ese comentario por mí. No, siempre preguntemos, nunca asumamos las cosas. Si nosotros asumimos, nos vamos a lastimar emocionalmente, nos vamos a hacer daño. Nadie nos quiere hacer daño, pero nosotras y nosotros nos estamos haciendo daño al asumir las cosas. Entonces necesitamos aprender a preguntar. Siempre, siempre pregunten. También nos va a ayudar a aumentar nuestra autoestima porque nos genera confianza. Yo sé que no importa el reto al que me enfrente, voy a saberla o voy a tener las herramientas necesarias para enfrentar esa situación. Si yo no tengo estas herramientas, obviamente es más difícil, más complejo. Entonces necesito aprender a comunicarme, necesito aprender a dialogar con las personas porque eso va a aumentar mi autoestima, va a aumentar mi confianza, me voy a sentir muy segura y seguro de plantarme en cualquier situación porque sé que tengo las palabras necesarias para poder dirigirme al mundo. Entonces, es muy importante, obviamente, la motivación intrínseca, extrínseca, el hecho de que siempre se nos reconozca, o yo mismo reconocer mis propias y pequeñas batallas me van a ayudar muchísimo a seguir trabajando y a seguir creciendo. Y por último, voy a aprender a resolver conflictos. Cualquier problemática que se enfrente, sé que voy a poder escuchar, me van a poder escuchar y vamos a llegar a acuerdos. Entonces, en las aulas que podemos, si queremos trabajar la comunicación asertiva con nuestras y nuestros estudiantes, primero, recuerden que nosotras y nosotros somos el ejemplo dentro de la comunicación. Neuronas especulares, maestras y maestros. Nosotras y nosotros aprendemos a través del ejemplo. Siempre vamos a recordar este punto. A veces escuchamos, ¿no? Y muchas veces en las escuelas, en las reuniones, se hacen estos comentarios de, es que las y los niños son el reflejo de sus padres. Y sí, pero no. Si tomamos en cuenta las neuronas especulares, vamos a arreglar un poquito esa frase. Las y los hijos son el reflejo de sus padres y madres, pero las y los estudiantes son el reflejo de sus maestras y de sus maestros. Por lo tanto, es importante que entendamos que desde la manera en la que nosotros nos comunicamos, les vamos a ayudar a las y los estudiantes a comunicarse también de manera asertiva. Si ellos escuchan la manera en la que yo me dirijo, la manera en la que yo me conduzco, van a aprender a hacerlo también.
el trabajo colaborativo, las dinámicas grupales, las mesas de trabajo, los debates, las exposiciones, el uso de podcast, también nos ayuda, las entrevistas nos ayudan a trabajar con nuestra comunicación asertiva. Entonces, parte de todas estas estrategias son muy importantes y son muy relevantes, ¿no? En algún momento lo hemos mencionado. Nos dicen, es que hay que trabajar educación socioemocional. Sí, y la educación socioemocional no solo se trabaja en un horario en específico. La educación socioemocional se va a trabajar mientras estamos viendo matemáticas, historia, geografía, etcétera. A la par que estamos viendo todos nuestros contenidos, se está trabajando educación socioemocional. Si yo en matemáticas hago alguna actividad de trabajo colaborativo, también es educación socioemocional. Si yo en física hago un trabajo en donde tengan que hacer un proyecto y después exponer dicho proyecto, es educación socioemocional. La educación socioemocional nos enseña, se trabajan con las habilidades que las y los estudiantes poseen. Y como todo, para poder trabajar y enseñar comunicación asertiva en este caso, primero tengo que trabajar en mí misma y en mí mismo. Si yo no lo hago conmigo, ¿por qué les exigiría a alguien más hacerlo? Sería incoherente, ¿cierto? Entonces, tengo que aprender a identificar todos estos elementos. Muy bien. Y pues bueno, maestras, maestros, con esto estaríamos finalizando nuestra conferencia. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y me hayan acompañado el día de hoy. Si les parece, vamos a aperturar la ronda de preguntas, la ronda de comentarios. Si tienen alguna duda, pueden alzar la manita o pueden escribir en el chat para que podamos irnos escuchando todas y todos y de esa manera pues ir resolviendo cualquier circunstancia que se presente en caso de que yo no me haya dado a entender de manera adecuada con alguno de los puntos. Hasta los de universidad pudieran entender ese tema y pues sentir un poquito más, bueno, no sentir, ¿verdad? Como no, igual, no ponerse en los zapatos de los, no mencionar ponerse en los zapatos de los alumnos, pero sí un poquito pensar en las emociones, en los sentimientos y en el hecho de que el estar ellos levantando la voz o incluso haciendo gestos, caras, pues es algo muy frustrante para los niños porque le baja los ánimos. Entonces, yo creo que todo esto deberían de conocerlo un poquito más los docentes y es muy bueno, de verdad, un tema muy, muy importante, me gusta mucho. Y gracias, maestra. Cindy, muchísimas gracias por sus comentarios también, le agradezco. Ahora sí, maestra Sujei, adelante. Hola maestra, compañeros, buenas tardes. Sí, es bien importante que tengamos esa empatía con los alumnos, porque muchas veces ellos no se abren a otras personas y tienen la confianza con el maestro, y si el maestro no les da ese valor a ellos, pues de por sí están en una época difícil, y si nosotros no los valoramos, no les damos ese empujoncito para que pues quieran continuar con los estudios o que se abran a exponer sus sentimientos, pues tenemos mucho alumno que pues está a la deriva y sin posibilidades de avanzar. Y muchos de ellos también pues optan por dejar la escuela o por dejar pues los estudios por esa falta de empatía en algunas ocasiones por parte de los mismos maestros o incluso del acoso de los propios compañeros. Y sí, sí es importante. Y gracias, maestra, por esta conferencia. Estuvo muy bonita. Gracias. Muchas gracias, maestra Sujei. Sí, es cierto, es muy importante que todas y todos podamos entender que al final también somos parte de la formación de nuestras y nuestros estudiantes y que parte de lo que llegamos a hacer puede ser benéfico o no para ellas y para ellos, ¿no? Y que de cierta manera es importante no repetir patrones de conducta. Es importante que analicemos cómo fuimos
nosotras y nosotros formados en cierto punto, porque en algún momento nos toca o hemos escuchado o nos ha tocado, ¿no? A ciertos compañeros, compañeras que dicen, es que a mí así me enseñaron, sí, y precisamente porque a nosotros quizá nos tocaron maestras y maestros con un poquito, digamos, violenta su forma de enseñar, nos debe de nos debe de ayudar, mejor dicho, a saber qué no debemos de hacer. Y el hecho de que nosotros lo hayamos llegado a sufrir en algún momento no significa que nuestras y nuestros alumnos merezcan sufrirlo. Al contrario, tenemos que romper esos patrones e identificar cómo me hubiese gustado a mí que me enseñaran, de esa manera voy a enseñar. Cómo me hubiese gustado a mí que me trataran, de esa manera voy a tratar. Cómo me hubiese gustado a mí que me respetaran, de esa misma manera voy a respetar. Porque siempre me están observando, me están escuchando. Y si yo no pongo el ejemplo de cómo hacerlo, pues es más difícil que ellas y ellos también lo lleven a la praxis, ¿no? O exigirles cosas que nosotras y nosotros no hacemos. Es ilógico que yo le pida a mis alumnas y a mis alumnos hacer algo que yo no estoy haciendo. Entonces, sí, es importante siempre analizar, evaluarnos, deconstruir constantemente nuestros pensamientos, nuestras ideologías y la manera en la que nos conducimos, porque eso también va a ser el reflejo hacia nuestras y nuestros estudiantes. Muy bien, entonces no sé si alguien más tenga algún comentario final o algún punto que necesiten que platiquemos. ¿Sí? En caso de que no, pues les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Disculpen, también estoy leyendo un poquito los comentarios. Les agradezco muchísimo también por el análisis, la reflexión que nos están dejando en los comentarios. Nos va a ayudar muchísimo, creo que a todas y todos. Aprovechando estos días, estas semanas de receso, de descanso, pues creo que es un tema también muy importante para que podamos analizar, reflexionar y hoy por hoy que se acercan las fechas de convivencia familiar, pues también empezar, es un buen momento para empezar a colocar nuestros límites, empezar a trabajar con nuestra comunicación asertiva y tratar de poner en práctica todo lo que hoy pudimos platicar. Entonces, pues nada, les agradezco muchísimo, les deseo unas felices y maravillosas fiestas, maravillosas vacaciones a nuestros alumnos de maestría también. Espero que se la pasen maravillosamente. Cualquier circunstancia, cualquier duda, les comentaba, la grabación va a subirse a nuestro canal de YouTube, entonces para que ahí esté, por si gustan repasarla, por si ingresaron un poquito tarde y gustan ver la conferencia completa. Será un placer. Nada, cualquier circunstancia, cualquier duda, estamos en contacto a través de nuestras redes, a través de nuestras plataformas. Si gustan seguirnos, básicamente estamos en todos los lugares, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, etcétera. Entonces, eventualmente tratamos de ir haciendo este tipo de conferencias cada cierto tiempo, entonces también están muy invitadas, invitados si gustan seguir nuestras redes, porque pues, tratamos de ir compartiéndoles la mayor información posible. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, que pasen una bonita noche,